Muy bien, pueden ver la presentación, ¿no? ¿Alguien lo puede ver, jóvenes? Sí. Bien. Bien, esperemos que siga bien. Bien, entonces ya habíamos calculado el centro de masa en X, salía 0, ¿no? Ahora el centro de masa en Y, ¿no? De estas dos primeras partículas, sus posiciones en Y eran 0, por eso acá 0M, 0M, ¿no? Esta es la partícula 1, su posición en Y es 0, su masa M mayúscula. De esta que es la partícula 2, su masa M mayúscula, su posición en Y, 0 también. ¿No? Este es el origen de coordenadas. Y de esta tercera partícula, su masa M y su posición en Y menos L. Menos L, porque habíamos definido Y positivo hacia arriba, ¿no? Menos L. Dividido entre la masa total del sistema, 1, 2, 3 veces M. Bien, este es 0, 0, menos LM sobre 3M, M y M se simplifican, menos L tercios. Es la posición en Y del centro de masa del sistema. Solicito un segundito, jóvenes. Muy bien. Entonces, por lo tanto, el R centro de masa sería 0 en X y menos L tercios en Y, en J. Entonces, si esto es menos L, dividido entre 3 este segmento, más o menos por ahí quedaría el centro de masa del sistema, ¿no? 0 en I y menos L tercios en J, menos hacia abajo, ¿no? L tercios. Entonces, ahí queda justamente el centro de masa de la configuración de estas tres partículas, ¿no? Estas tres partículas, así como están, hacen que su centro de masa quede en este lugar. Muy bien, entonces, como hemos puesto de origen de coordenadas justamente en el eje de oscilación, el módulo de este vector vendría a ser la distancia B que estamos analizando, ¿no? Este D lo vamos a cambiar por B. Esa distancia B es la distancia del centro de masa al eje de oscilación. El módulo de este vector de centro de masa vendría a ser B. ¿Okay? B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. No, el módulo de ese vector, por el criterio pitagórico, sus componentes elevado al cuadrado, suma y raíz, ¿no? Entonces, la distancia D termina siendo L tercios. Bueno, la distancia B en realidad, ¿no? Que vamos a cambiarlo por esa letrita en la presentación que les voy a dejar, porque así lo habíamos definido. Entonces, L tercios, ya está. La distancia del centro de masa al eje de oscilación. Ya tenemos la masa total del sistema. Ya tenemos la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Ahora nos falta el momento de inercia. El momento de inercia de una partícula puntual es masa por su radio al cuadrado, de una partícula puntual, de una partícula, ¿ya? Masa por su radio al cuadrado. Pero tenemos tres partículas en el sistema. Entonces, el momento de inercia total del sistema va a ser el momento de inercia de la suma del momento de inercia de cada una de las partículas. ¿Ya? Entonces, la partícula número 1 tiene su momento de inercia, su masa por el radio al cuadrado. Como al eje de oscilación dista una distancia L, la primera partícula, entonces el radio es L, ¿no? L al cuadrado. La partícula número 2 lo mismo, su masa es M y la distancia que tiene al eje de oscilación también es L. Y lo mismo para la partícula 3, su masa es M y la distancia o el radio al eje de oscilación es L también. Entonces, de las tres partículas, su momento de inercia es ml cuadrado. Si sumamos 3 veces, entonces, como son iguales, el momento de inercia sería 3 veces el momento de inercia de una sola partícula, que es ml cuadrado. Es el momento de inercia total. En este caso, estaba sencillo, ¿no? Porque se trata de partículas puntuales. ¿No? Y en partículas puntuales no hay necesidad de aplicar el teorema de Steiner, porque son puntos, no tienen dimensiones apreciables. Bien, reemplazando entonces en la formulita, tendríamos el momento de inercia en el numerador 3ml cuadrado, la masa total del sistema abajo 3m, gravedad y la distancia del centro de masa al eje de oscilación, que lo vamos a llamar B, L tercios. Simplificamos 3m el cuadrado con este L, por medios extremos este 3 va a terminar en el numerador. Entonces, de esta forma sería, ¿no? 2pi raíz de 3L sobre G. Ese sería el periodo de oscilación de ese sistema. Bien, sucede que el periodo de oscilación ya lo conocemos, 2.5 segundos, tarda en completar una ida y una vuelta. En el plano de la pantalla del monitor es que estaría oscilando este
estas tres partículas, unido con estas varillas de masa despreciable, ¿no? Bien, tampoco hemos considerado, eso lo hemos hecho directo, tampoco hemos considerado el momento de inercia de las varillas, ¿ok? Porque también nos dicen de masa despreciable, ¿no? Si hubiéramos considerado el momento de inercia de las varillas, ¿no? Como está en un extremo el eje, entonces eso era 1 sobre 12, masa de la varilla por la longitud de la varilla al cuadrado, ¿no? Pero como su masa es despreciable, es decir, es cero, entonces su momento de inercia también se va a hacer cero al final de cuentas, ¿no? Entonces eso directamente así lo hemos hecho. Por eso hemos considerado solo el momento de inercia de las partículas, ¿no? Estas partículas, por lo tanto, están oscilando en un plano que sería el plano de la pantalla. Y este, que es el eje de oscilación, es una línea perpendicular a ese plano de oscilación. Esto sería una línea entrando en la pantalla, ya este eje de oscilación. Bien, entonces, reemplazando acá el valor del periodo de oscilación y despejando la longitud, de esta forma tendríamos el despeje, termina al cuadrado porque tendríamos que elevar al cuadrado justamente para deshacernos de la raíz cuadrada. Reemplazando los datos del periodo de oscilación que nos dan 2.5 segundos y la aceleración de la gravedad 9.8, la longitud termina de este tamaño, 0.52 metros, ¿no? 52 centímetros más o menos la longitud del sistema. Bien, ese sería el problema en este caso, jóvenes, es bastante sencillo. ¿Tienen alguna pregunta o alguna observación en este problema, en este ejercicio? Nada, ¿no? Muy bien. Bien, continuaremos con este otro ejercicio, es un poquito más largo. El ejercicio número 30 de la guía de ejercicios. Se tiene una placa de metal cuadrada con un peso de 35 newtons y 47 centímetros de lado, con el eje de oscilación en uno de sus vértices, como se observa en la figura. Cuando el sistema se desplaza un pequeño ángulo respecto a su posición de equilibrio, el sistema realiza un movimiento oscilatorio simple. Inciso A, determina el periodo de oscilación. Inciso B, si se realiza una nueva perforación en la placa de tal manera que el periodo de oscilación sea lo más pequeño posible, ¿a qué distancia del vértice debería realizarse la perforación? Inciso C, ¿cuál es el periodo de oscilación mínimo? Muy bien, entonces también se trata en este caso de un péndulo físico porque es un sistema, un cuerpo de dimensiones apreciables, ¿no? No es un péndulo simple porque no es una partícula puntual alrededor de un eje de oscilación, ya las dimensiones son apreciables, ¿no? Si quieren son muchas partículas puntuales y también se lo puede modelar. Entonces, esta placa cuadrada tiene su eje de oscilación en un vértice. En el inciso A hay que calcular ese periodo de oscilación. Nos dan los lados de esta placa cuadrada y nos dan su peso. Bien, entonces, como se trata de un péndulo físico, directamente aplicamos la formulita también para el periodo de oscilación. 2pi raíz del momento de inercia, masa, gravedad y distancia del centro de masa al eje de oscilación. Entonces, visto de frente, esta es la placa cuadrada y en la parte superior tenemos el eje de oscilación. Su centro de masa creo que ya queda claro en esta parte, ¿no? Su centro de masa justamente queda en el centro de la placa, ahí. No, también se puede demostrar que justamente termina en esa posición. No por medio de integrales, pero no es necesario, creo que es obvio, ¿no? Bien, entonces, calculemos todas estas cantidades, la masa del sistema, momento de inercia y la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Bien, la distancia del centro de masa al eje de oscilación lo vamos a hacer por Pitágoras, porque miren, fíjense el triángulo rectángulo que estamos armando acá, sería ese, donde cada uno, la hipotenusa se vería representado por esa distancia D que estamos buscando, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, y cada uno de sus catetos sería la mitad de la longitud de la placa, como el centro de masa justamente queda en el centro, entonces este de acá sería L medios, la mitad de él. Y este otro lado de acá también sería L medios, esta parte de acá, ¿no? L medios. Entonces, por Pitágoras podemos determinar cuánto es esta distancia T, ¿no? La que requerimos. Entonces, L medios al cuadrado más L medios al cuadrado, tenemos la suma de ambos, da 2 veces L medios al cuadrado, ese como está al cuadrado L medios, sale de la raíz,
Y 2 se queda dentro de la raíz, de esta forma. L medios, raíz de 2. De esa forma terminaría. Y ya está. Ese es D. No ha sido necesario calcular o hacer cálculos de centro de masa en este caso, porque queda claramente dónde está el centro de masa, ¿no? Ya sabemos exactamente dónde está. En cambio, en otros sistemas no nos queda claro dónde está, entonces hay que hacer cálculos de centro de masa. ¿No? Y en este caso ha sido necesario solo Pitágoras para determinar ese D, ¿no? Que lo vamos a llamar B. Lo voy a publicar en las diapositivas, en el Classroom, lo voy a cambiar la letrita, ¿no? B. Distancia del centro de masa al eje de oscilación. Bien, ahora calculemos el momento inercia. Bien, por formulita tenemos el momento de inercia de una placa rectangular de lados A y B. ¿Ya? Ese momento de inercia por formulita es de esta forma, ¿no? Es una formulita ya. Ese momento de inercia de una placa cuadrada respecto a su centro de masa es 1 sobre 12 la masa de la placa por la suma al cuadrado de sus lados. Es decir, si tuviéramos una plaquita, a ver, vamos a dibujarlo, algo así, ya, esa es la plaquita. Entonces, uno de sus lados es A, no importa el grosor de la placa, y otro de sus lados es B. Entonces, obviamente esta plaquita tiene su centro de masa justamente en su centro, ¿no? Ahí. Entonces, perpendicularmente el eje de oscilación está pasando por ese centro de masa. Ese es el eje. Ya, entonces, de esta plaquita, si el eje pasa por su centro de masa, este es el momento de inercia, 1 sobre 12m a cuadrado más b cuadrado, ¿no? La suma de sus lados. ¿No? Y no importa el grosor, no importa cuánto sea el grosor W, por ejemplo, lo podemos llamar, porque eso ya está incluido en la masa, porque mientras más grueso sea, mayor también va a ser su masa, y acá se incluye eso. Mientras más delgadito sea, menor va a ser su masa. Entonces, directamente es relacionado con la masa está, entonces, es una variable que al final de cuentas no interesa acá, ¿no? Bien, luego. Bien, entonces, de esta formulita, ya de una placa cuadrada vamos a aplicar a esta placa, que es una placa cuadrada. No, la diferencia es que A y B son iguales. A vale L y B también vale L en una placa cuadrada. Bien, entonces, lo vamos a borrar. Entonces, A vale L, también B vale L. Entonces, para esta placa cuadrada, su momento de inercia respecto a su centro de masa, un eje que pasa por acá, por el centro de masa, sería 1 sobre 12 ml cuadrado más L cuadrado. A vale L y B también. Entonces, un poco simplificando, tendríamos 2L cuadrado, 2 con 12 se simplifican, 1/6, ml cuadrado. Este sería el momento de inercia de una placa cuadrada respecto a su centro de masa. Lo anotaremos. Momento de inercia respecto al centro de masa, C.m, lo vamos a poner, de una placa cuadrada. Esto de acá arriba era de una placa rectangular, ¿no? Donde sus lados son diferentes. Uno de sus lados mide A y el otro de sus lados mide B. ¿Ya? Esto es por formulita, ya. No es necesario que lo deduzcan esto, ¿no? Eso ya lo han hecho en Física Básica 1. Entonces directamente lo aplicamos. Entonces, esto aplicado a una placa cuadrada tendríamos esto, ¿no? Este es el momento de inercia respecto al centro de masa, por eso el subíndice Cm, centro de masa, pero de una placa cuadrada, y es esto. Bien, pero resulta que en nuestro caso el eje de oscilación no está en su centro de masa de esta placa cuadrada, sino está en uno de sus vértices, está alejado del centro de masa. Este es de un momento de inercia respecto a un eje que pasa por su centro de masa. Bien, entonces utilizamos Steiner para llevarlo al vértice, ese eje de oscilación. Lo llevamos al vértice con Steiner. Entonces, bueno, ese cambio habíamos hecho, ¿no? Acá otra vez la confusión va a haber seguramente. Eso lo voy a corregir en las diapositivas que les voy a pasar. Este D es B, ¿no? B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Y este D de acá es del teorema de Steiner, que en este caso van a ser lo mismo. Ya, en este caso van a ser lo mismo. Este D va a terminar siendo igual a B. Bien, entonces lo llevamos al eje de oscilación. Ese es el momento de inercia que necesitamos. Y centro de masa, acá está, 1/6 ml cuadrado. Los reemplazamos. Este es el I centro de masa, al utilizar el teorema de Steiner.
y esta es la masa, y esta es la distancia del centro de masa al nuevo eje de oscilación, ¿no? Que en nuestro caso coincide con con la distancia del centro de masa al eje de oscilación, en este caso, ¿no? En la mayoría de los casos suele coincidir, pero ya hemos visto un ejercicio en el cual no coincide, ¿no? Estos D y B son diferentes del teorema de Steiner y de la fórmula del periodo de oscilación para un péndulo físico. Muy bien, este es el momento de inercia que estamos buscando. Ya hemos aplicado Steiner, lo hemos llevado al eje de oscilación donde corresponde y hacemos las simplificaciones, ¿no? Factorizamos ml cuadrado, tenemos un sexto. Con este cuadrado tendríamos el cuadrado y se factoriza, tendríamos 2 sobre 4, ¿no? Al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado, todo más, 2 al cuadrado, 4. 2 sobre 4 y eso es un medio. Haciendo MCM, resolviendo esta fracción, tenemos que el momento de inercia es 2/3 ml cuadrado. De esta placa cuadrada respecto a su vértice. Este es momento de inercia respecto al eje de oscilación ya, que se encuentra en el vértice. Bien, reemplazamos el momento de inercia acá, 2/3 ml cuadrado, la masa del sistema m no más, ¿no? Este 3 sale de acá, del momento de inercia, 2/3 ml cuadrado. Y la masa total del sistema es m, la masa de la placa nomás. Gravedad y este que lo vamos a cambiar por b, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, que es L medios raíz de 2. Simplificamos, si se dan cuenta, algo muy común en el péndulo físico es que el periodo de oscilación o la frecuencia no suele depender del peso ni de la masa, terminan simplificándose en la mayoría de los casos, ¿ok? A pesar de que en la formulita parecería que dependiera de la masa, ¿no? Y parecería que dependiera del momento de inercia, pero no, la masa al final termina simplificándose, la mayoría, casi siempre. No, en realidad siempre ocurre eso. A menos que sea muy compleja la simplificación, entonces se reemplazan nomás los datos. Bien, este cuadrado con un L de acá se simplifica. Tendríamos 4/3, ¿no? Este 2 por medios extremos sube al numerador. 4 tendríamos en el numerador. Y puede salir de la raíz, ¿no? Acá está, 4L, 3G, raíz de 2. 4 puede salir de la raíz con este 2pi que estaba afuera, entonces 4pi. L sobre 3G raíz de 2. Bien, ese sería el periodo de oscilación, reemplazando los datos, 1.34 segundos. Entonces el tiempo, esta plaquita, cuando el eje de oscilación está en su vértice, el tiempo en el que completa una ida y una vuelta es 1.34 segundos, donde solo depende de la longitud, ¿no? Y su longitud es 47 centímetros, o 0.47 metros. ¿No? Todo solo depende de la longitud de la plaquita cuadrada. No importa de su masa, es decir, si esta plaquita cuadrada que tenemos acá es de plástico o es de metal o es mucho más grueso, ¿no? Si digamos tiene un grosor de 1 metro, 1 metro de grosor, entonces no importa su grosor, no importa si es de madera, de plástico o simplemente de papel, el tiempo en que va a tardar en completar una ida y vuelta es el mismo. No, solo va a depender de la longitud que tiene esta plaquita cuadrada. Solo depende de esa longitud. Si es más pequeñito, tardará menos. Si es más grande, tardará más, ¿no? Entonces, algo interesante que también se ve en los resultados, ¿no? Bien, eso sería para el inciso A. Para el inciso B, es bastante largo la pregunta. Si fuera una pregunta de examen, entonces cada uno de los incisos no sería una de las preguntas. ¿Ya? Bien, en el inciso B hay que determinar la distancia a la cual el periodo de oscilación es mínimo. Entonces, ya no se va a considerar el eje de oscilación del vértice, sino se va a hacer otra perforación en la plaquita a una distancia, en este caso le hemos puesto D', ya D' esa distancia respecto al vértice, donde tenemos que hacer una nueva perforación, y ahí va a ingresar el clavito que va a ser el eje de oscilación, ¿no? Entonces, ese punto tenemos que encontrar cuánto es esta distancia D', de tal forma que el periodo de oscilación sea mínimo, es decir, la oscilación sea la más rápida que puede tener el sistema. Para cualquier otro eje de oscilación, incluso fuera de la placa, la oscilación va a ser mucho más lenta, ¿no? Entonces, hay un punto en el cual la plaquita oscila lo más rápido posible, ¿no? Tarda menos en ir y volver.
Luego otros puntos o otros ejes de oscilación a diferentes distancias van a significar más tiempo de ida y vuelta. Muy bien, entonces calcularemos esa distancia de prima. Lo que vamos a hacer es calcular primeramente esta distancia D. Ya, D lo vamos a llamar acá. Bueno, tal vez lo llamaríamos B. Lo voy a cambiar de letra porque así lo hemos... Perdón, ¿hay una pregunta? Creo que fue un errorcito, ¿no? Muy bien, entonces... O me he desconectado. No me dice que está bien. Okay. Está bien. Muy bien, entonces... bien, vamos a calcular, lo primero que vamos a calcular es B. Ya, este D de acá, D, que lo voy a cambiar por B. No la... que el periodo de oscilación sea mínimo. Bien, alguien dejó su micrófono. Inge, disculpe, dejo de compartir pantalla y aparte se perdió por un momento. Uy. Alguien dejó su micrófono encendido. Dejó de compartir, ¿no? ¿Qué problema? Bien. Bien, entonces calculábamos el momento de inercia. Bien, lo haremos más rápido. Entonces es de esta forma el momento de inercia, ¿no? El momento de inercia respecto al centro de masa de la placa cuadrada, un sexto ml cuadrado, más la masa del sistema por esa distancia al nuevo eje de oscilación, D. En este caso estamos llamando D, que es justamente lo que vamos a calcular, para luego calcular D'. Bien, entonces eso se ha reemplazado directamente acá, en el momento de inercia, en la formulita del periodo de oscilación, un sexto ml cuadrado más md cuadrado, abajo la masa del sistema, m, gravedad, y la distancia del centro de masa al eje de oscilación, que acá lo estamos llamando d, que es justamente lo que vamos a calcular. Bien, como pueden ver, va a depender de cuánto sea d, va a depender de dónde sea la perforación en la placa para que cambie el periodo de oscilación, ¿no? Entonces, va a depender de D, porque L no va a cambiar. D va a cambiar dependiendo de dónde sea la perforación. L no va a cambiar, son los lados de la placa, siempre va a ser el mismo. No podemos ver acá también en este caso que al final de cuentas la masa también se simplifica.
Bien, entonces, como es una dependencia de D, vamos a aplicar cálculo 1 de máximos y mínimos, porque lo que se está buscando acá es un mínimo para el periodo de oscilación. Entonces, el cálculo nos va a ayudar a eso, ¿no? ¿Cómo se hace para calcular máximos y mínimos? Derivar e igualar a cero. No, vamos a derivar el periodo de oscilación, obviamente es respecto a D, porque D es lo que va a variar y a consecuencia de eso T. Entonces, vamos a derivar respecto a D e igualamos a cero. Y ahí vamos a hallar un punto crítico. Obviamente ese periodo de oscilación va a ser el mínimo. También podemos aplicar el criterio de la segunda derivada, ¿no? Pero no hace falta, porque va a ser un mínimo. Porque T, ¿dónde es un máximo? En el infinito es máximo. Cuando te alejas del centro de masa infinitamente, es decir, cuando D tiende al infinito, cuando el eje de oscilación está infinitamente lejos, o cuando D se hace cero, ¿no? En esos dos puntos el periodo de oscilación es infinito del sistema, ¿no? Si D es cero, eso va a significar que el eje de oscilación está en el centro de masa. Entonces, si el eje de oscilación va a caer en el centro de masa, nunca va a haber un torque restaurador, así que si lo desplazas un ángulo θ, nunca vas a regresar a su posición de equilibrio, de donde lo has desplazado, porque no va a haber un torque restaurador en el sistema. Entonces, bien, para aclarar eso, ¿no? Entonces, T tiende al infinito. Eso ocurre bajo dos situaciones, cuando D tiende al infinito y cuando D es cero. En esas dos condiciones, el periodo de oscilación es bien grande, bien grande. Tarda mucho en ir y volver. Esto es obviamente máximo, ¿no? El que estamos buscando es un mínimo. Entonces, el que vamos a hallar derivando respecto a D e igualando a cero es justamente un mínimo. Porque un máximo va a ocurrir cuando D sea infinito o cero, una de las dos. ¿Ya? Bien, entonces derivaremos. Como les he dicho, también pueden aplicar el criterio de la segunda derivada para saber si es un mínimo o un máximo igual, ¿no? Pero no es necesario. Ya acá, en este caso ya creo que es casi lógico que salga un mínimo. Bien, acá hemos simplificado las masas, ahora sí derivaremos T respecto a D e igualaremos a cero, ¿no? Para hallar un mínimo justamente. Bien, entonces derivando, bien, volveré a copiar acá para que se entienda la derivada que vamos a hacer. T era 2pi raíz, un sexto L cuadrado, M cuadrado, uy, no hay, GD. Ahí está. Bien, entonces derivamos. 2pi sale de la derivada, acá está 2pi. Esta raíz se puede expresar como potencia a lo 1/2, entonces derivamos primero la potencia, ese 1/2 bajó, ¿no? Y se resta y menos 1 a la potencia, ¿no? Acá tenemos 1/2, esta raíz cuadrada como potencia es 1/2, bien, así lo haremos. Ya esta raíz cuadrada como potencia 1/2. Entonces 1/2 menos 1 menos 1/2, acá está. No, por la regla de la cadena ya hemos derivado la potencia, ahora derivamos lo que está dentro de la potencia. Entonces, esto es un cociente, derivado de un cociente, el denominador al cuadrado, GD cuadrado, la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Entonces, GD, la derivada del numerador, un sexto L cuadrado, todo es una constante, derivada de una constante, 0, y derivada de MD cuadrado, 2MD. No, acá está MD más, perdón. Ese M está de más porque lo habíamos simplificado la masa, si se recuerdan. Lo habíamos simplificado, ¿no? En esta parte anterior. No, acá hemos hecho la simplificación. Y no está. Lo anoté de más ahí. Bien, entonces 2D, la derivada, ¿no? El denominador sin derivar, la derivada del numerador. Menos, al revés, la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Entonces, la derivada del denominador, pues respecto a D, obviamente, G simplemente, y el numerador, un sexto L cuadrado más D cuadrado sin derivar. Ahí está. Esto lo igualamos a 0. Toda esta derivada va a ser 0 porque estamos buscando un mínimo. Entonces, derivamos igual a 0. Perdón, igualamos a 0 la derivada. Entonces, 2pi pasa a dividir 0 entre 2pi, 0. 1/2 pasa a dividir 0 entre 1/2, 0. Toda esta raíz, todo este argumento a la potencia menos 1/2 pasa a dividir 0 entre todo ese valor, 0. El denominador pasa a multiplicar 0 por GD al cuadrado, 0. Y lo único que nos quedaría sería toda esta parte del numerador nomás, ¿no? Porque todos van pasando al otro lado y se multiplican o dividen por 0 y terminan siendo 0.
Entonces, 2D cuadrado, 2D por GD nos quedaría acá, todo el numerador, ¿no? Toda esta parte de ahí, igual a 0. ¿No? Hacemos un poco de simplificaciones, 2GD cuadrado menos GL cuadrado sobre 6 menos GD cuadrado. Entonces, estos dos términos son iguales. Por lo tanto, 2GD cuadrado menos 1, si quieren, GD cuadrado, entonces 2 menos 1, 1GD cuadrado. Bueno, acá vamos a hacer el paso intermedio. GD cuadrado tendríamos, perdón, lo voy a borrar todo, está muy rayoneado. Acá abajito. Entonces, 0 igual 2GD cuadrado menos 1GD cuadrado, entonces GD cuadrado simplemente menos GL cuadrado sobre 6. No, eso tendríamos. Todo dividimos entre la gravedad se simplifica, 0 entre G, 0 no más. Y este menos L cuadrado sobre 6 que está restando pasa al otro lado de la igualdad a sumar. Por eso L cuadrado sobre 6. D cuadrado igual a L cuadrado sobre 6. El cuadrado de D pasa como raíz de L cuadrado, L simplemente, y en el denominador raíz de 6. Bien, esa sería la distancia D. ¿No? Es el punto crítico que estamos hallando después de haber igualado a 0 la derivada. Y esa es la distancia en la cual se produce el periodo de oscilación mínimo. El periodo de oscilación mínimo. Pero lo que nos están preguntando es la distancia respecto al vértice. Respecto al vértice, ¿no? La distancia respecto al centro de masa. Eso es lo que hemos hallado, ese D. L sobre raíz de D, T6. Ese es el D que estamos hallando. ¿No? Este de acá. L es raíz de 6, es lo que hemos hallado D. Pero lo que nos están preguntando es D'. ¿Cuántos respecto al vértice debemos, a qué distancia debemos realizar una nueva perforación de tal manera que el periodo de oscilación sea mínimo? Entonces, de toda esta distancia, les restamos este pedacito, que es lo que hemos hallado, L sobre raíz de 6, y nos va a sobrar lo que estamos buscando, D'. ¿No? Y esta distancia lo conocemos. Desde el vértice hasta el centro de masa, esa distancia lo conocemos del inciso A, que es lo que lo hemos calculado, ¿no? D. ¿No? Con Pitágoras habíamos hecho, y eso nos salió L medios raíz de 2. Esa distancia lo conocemos. Entonces, la resta, por lo tanto, sería de la siguiente forma. ¿Dónde está? Esta distancia D sale 0.19 metros. Para conocer D', esa distancia D le restamos, perdón, a esa distancia del inciso A que habíamos calculado, L medios raíz de 2, le restamos este D que acabamos de hallar, 0.19. ¿Se entiende, no? Bien, D es 0.19, L es 0.47, ¿no? 47 centímetros en metros, 0.47. Hacemos la operación y D' sale 14 centímetros, ¿no? O 0.14 metros. Entonces, la distancia del vértice a esa nueva perforación debe realizarse a 14 centímetros, de tal manera que la oscilación de esta placa cuadrada sea lo más rápido posible. ¿Ok? Muy bien. Un segundito, espérenme, por favor, jóvenes. Enseguida continuamos.
Perdón, continuamos. Para el inciso C, vamos a... ¿Cómo era el inciso C? Perdón, a ver. Bien, entonces lo que nos piden acá es el periodo de oscilación mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación del periodo de oscilación ese punto crítico que hemos hallado. Es decir, este de acá. Esto no es el punto crítico después de haber derivado igualado a cero. Hemos hallado este resultado, en la cual el periodo de oscilación es máximo o mínimo. Entonces, esto reemplazamos en esta ecuación, para hallar justamente ese periodo de oscilación mínimo, acá en D. Bien, eso está acá en el inciso C. Entonces, esa es la ecuación que tenemos, la que habíamos hallado en el inciso B. Reemplazando en esa ecuación el resultado del inciso anterior para D, no confundirse, ¿no?, con el D'. Esta es la respuesta del inciso, de este inciso anterior, inciso B, ¿no?, la distancia del vértice a la cual debe realizar una perforación para que el periodo de oscilación sea mínimo. La ecuación para determinar el periodo de oscilación está en función de D, no de D'. D está en la ecuación y no D'. No, por eso debemos trabajar con este de acá, L raíz de 6, para hallar ese periodo de oscilación mínimo, y no D', ¿no? Entonces acá se reemplaza L raíz de 6, se hacen las simplificaciones necesarias, ¿no? Acá vamos a tener lo mismo, L cuadrado sobre 6 tenemos acá, y aquí también, L cuadrado, como está esto en raíz, entonces 6 también va a tener L cuadrado sobre 6. Entonces, 2 veces L cuadrado sobre 6, y hacemos medios extremos, ¿no? Entonces, aquí creo que he cometido un error. Esto debería ser 2, ¿no? Ah, no, está bien. Porque, bien, acá haremos el paso intermedio. Este del numerador sería 2 veces L cuadrado sobre 6, mitad 1, mitad 3. No, y ese 3 termina acá, en el denominador. Bien, creo que
No sé por cuánto tiempo me he desconectado. Recién me estoy dando cuenta, jóvenes. Como un minuto, Igor, tal vez. Ah, qué bacana. Muy bien. ¿Qué será? No sé si es mi máquina, será el internet o es el Meet. O tal vez nos están hackeando, no sé. Bien, les voy a dejar esta presentación de este problema, jóvenes, en el Classroom. Y la tareita está en base a este problema para mañana. ¿Están de acuerdo? La tareita les comentaré antes de que digan sí o no. La tareita consiste en lo mismo, hallar el periodo de oscilación mínimo, ¿ya? Especialmente del inciso B y C. Entonces, lo que van a hacer es, un poco más tarde voy a publicar el problemita en el Classroom, jóvenes, pero va a ser de la siguiente forma, ¿no? Van a considerar un disco, ¿ya? El radio es R, todo va a ser literal, ¿ya? Todo literal. Entonces, el disco tiene radio R y tiene masa M. ¿Ya? Lo más probable es que esta masa al final también termine simplificándose. Tiene radio R, masa M. Pueden ponerle el grosor que ustedes quieran, jóvenes, a este disco, o pueden considerar un cilindro si quieren de longitud L, al final igual se va a simplificar. ¿No? Entonces, lo que quiero, la tareita para mañana, es calculen el periodo de oscilación mínimo. El periodo de oscilación mínimo del disco, ¿ya? Esto es un disco, o también lo pueden tratar como un cilindro, es lo mismo, ¿ya? Un disco es un cilindro solo de altura o grosor bien pequeñita, nada más. Bien, esta es la tarea para mañana, jóvenes, ya en base a lo que hemos hecho. La misma estrategia va a ser, ¿ok? ¿Se entiende, no, jóvenes? Inge, ¿por qué explica la última parte del ejercicio? Porque se le cortó y ya no, No se no escuchó nada, escuché. ¿no? El inciso C, yo creo, ¿no? Sí, Inge. Bien, para el inciso C, lo que se ha hecho esta es la formulita que habíamos planteado en el inciso B, ¿no? Esta de acá. ¿Dónde está? Esta de acá, esta es la formulita, perdón. Entonces, del inciso B, esta misma formulita se ha utilizado. Recordemos, esta formulita lo hemos derivado respecto a D y lo hemos igualado a 0, ¿no? Este procedimiento lo hemos igualado a 0 y de esa forma hemos hallado D, ¿no? Este punto crítico D. Ya, luego ese D hemos hecho operaciones matemáticas para hallar finalmente D'. Pero la parte importante para el inciso C es estas dos, el D y esta ecuación. Porque ese D, ese es el punto crítico, después de haber derivado igualado a 0, ese D vamos a reemplazar en esta misma ecuación para hallar el periodo de oscilación mínimo. ¿Ya? Ese D se reemplaza acá y ese desarrollo está aquí. Entonces ahí está la ecuación y hemos hallado D que es L sobre raíz de 6. Eso hemos hallado el inciso B, es el punto crítico. Entonces ese D estamos reemplazando acá. No confundir con D', ¿ya? No confundir con D'. Acá en la ecuación este T depende de D, no de D', ¿no? Entonces eso se ha reemplazado ahí, ¿no? En vez de D, L sobre raíz de 6, acá al cuadrado, acá multiplicando. Entonces se ha hecho todo el álgebra, ¿no? Se ha simplificado medios extremos, etcétera. Y el periodo de oscilación termina saliendo de este valor de acá, ¿no? De forma literal. 2pi raíz de L, raíz de 6 sobre 3G. Reemplazando el valor de L, 0.47 metros, o que sería lo mismo 47 centímetros, ¿no? Este en metros. Entonces, termina con este resultado para el periodo de oscilación más pequeño. ¿Se entiende, no? Entonces, en resumen, esta ecuación se ha derivado respecto a D, se ha igualado a 0, se ha encontrado este valor de D y ese valor se ha vuelto a reemplazar acá para finalmente hallar el periodo de oscilación mínimo. Bien, por supuesto, la ecuación para un disco va a ser diferente para T, ¿no? Va a ser diferente. Tienen que utilizar el momento de inercia de un cilindro, de un disco, ¿no? En función de las cantidades que les he dado. Tienen que hacer lo mismo, la respuesta en este caso va a ser literal.
ya porque de forma literal le he dado los datos, ¿no? Lo más probable es que esté en función de R nomás. Seguramente se va a simplificar la masa y también la longitud o el grosor del cilindro o disco. ¿Se entiende, no? ¿Bien? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Ingeniero, Sí. al replicar los datos en el periodo, ¿se podría volver un poco más atrás? Más atrás al inciso B, acá. Sí, en la formulita donde hemos decidido cambiar por B, Ah, sí, sí, sí. ahí en la fórmula B, pero no intervendría allí si D y B, ahí lo está tomando D y D. Sí, sí, al final estos van a ser iguales. B va a ser igual a D. Ya lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar en vez de D va a ser B. Ya, pero al final de cuentas, B va a ser igual a D. Ya van a ser igual. En este caso, ¿no? Hemos visto en los casos en los que sí son diferentes, pero en este caso van a ser iguales. Van a ser iguales. Ya, generalmente son diferentes cuando tenemos dos sistemas combinados. Era diferente en el problemita en el cual teníamos dos varillas combinadas, unidas, entonces la hemos trabajado por separado, entonces en esos casos sí son diferentes B y D. En este caso tenemos un solo sistema, una placa cuadrada, entonces así cuando es un solo sistema suelen coincidir D con B en estos casos, ¿ya? Pero creo que hay que tenerlo claro que son dos diferentes, ¿no? Cuidado nos vaya a pillar dos sistemas combinados y directamente lo asumamos que son iguales cuando no lo son. Lo voy a cambiar, pero en la presentación que les voy a dejar, jóvenes, acá lo voy a poner B, D, y también voy a hacer este énfasis, ¿no? En esta formulita va a estar D, en el momento de inercia va a estar D, y ahí voy a decir que D es igual a B, ¿no? Que D es igual a B. Espero no estén tan confundidos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entendió esa partecita o tal vez...? En el periodo Está de bien, reemplazo es D al cuadrado o B. Si fuese distinto, es claro. Claro, ahora es igual, pero en el otro. Sí, sí, es decir, acá sería D, ¿no? Acá en el numerador. Por ejemplo, esta formulita, ¿cómo sería? Acá sería 2pi raíz 1/6 ml cuadrado más md cuadrado. Así sería, ¿ya? Raíz mgb, así sería, ¿ya? Pero en este caso D va a ser igual a D, como les he dicho, ¿no? B está en el denominador, ¿ya? Y D es característico del teorema de Steiner. Este es el teorema de Steiner. Y en el teorema de Steiner ingresa D. ¿Ok? Está bien, Inge, gracias. Bien, ¿se entiende la tareita, no? ¿O prefieren que sea para el jueves, jóvenes? ¿Qué dicen? Para el jueves, Por favor. para el jueves, Por favor. Ya listo, jóvenes. Entonces, que sea para el jueves, ¿no? por favor. Ya, porque tiene un poco más de desarrollo, entonces para el jueves. Muy bien, jóvenes. Entonces, la tareita para el jueves lo publico en el Classroom. Un poco más tardecita lo voy a publicar o tal vez mañana por la mañana, ¿ok? Entonces, para el jueves y mañana continuamos resolviendo ejercicios, jóvenes. Muy bien, entonces, hay una pregunta, dime. Y disculpe, las notas de los exámenes ya los subió o nada. No, nada. Debo estar recién calificando por la mitad, jóvenes. Son muchos. Este semestre sí son muchos. Son hartos, así que por favor ténganme un poco más de paciencia, ¿ok? Sí. Bien.